Nosotros queríamos crear un algoritmo que les ayudara en la detección del cáncer, e incluso ser capaces de crear el gemelo digital humano, ¿no? Incrementamos más de un 10% la sensibilidad en la detección del cáncer. A día de hoy hay un 30% de biopsias innecesarias. Durante décadas, las imágenes médicas como un TAC o una resonancia han sido herramientas de diagnóstico en manos expertas, los médicos y radiólogos que han sabido interpretarlas. Pero, ¿y si pudiéramos ir más allá? ¿Y si esas imágenes, además de mostrar lo evidente, pudieran revelar lo que aún no se ve? Hoy, cada imagen es también una fuente de datos, datos que permiten medir y comparar con la intención de anticipar lo que está ocurriendo dentro del cuerpo humano. La clave ya no está solo en ver la imagen, sino en entender todo lo que ésta esconde. Y ahí empieza esta historia. Soy Edgar Guerrero y hoy tenemos de invitado a Ángel Alberic, un ingeniero, fundador y CEO de Kibim, una empresa nacida en Valencia que está desarrollando tecnología para analizar imágenes médicas mediante algoritmos avanzados y ciencia de datos. Su software ya se utiliza en hospitales y en centros de investigación de todo el mundo y el objetivo: hacer que esas imágenes puedan también ayudar a detectar patrones, medir la evolución de enfermedades o acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos. Hoy hablaremos de lo que significa emprender en el mundo de la salud, de cómo se valida una tecnología en un entorno tan exigente como el hospitalario y de cómo un proyecto nacido en Valencia ha acabado colaborando con centros de referencia en todo el mundo. También hablaremos del recorrido detrás de una startup científica, desde cómo se pasa de una idea a una solución clínica real, hasta qué retos implica llevar innovación a un sector tan regulado y sensible como el de la salud. Si te interesa entender cómo se construye una startup científica, cómo se aplica la inteligencia artificial en medicina o cómo la innovación está cambiando la forma de diagnosticar y tratar enfermedades, quédate que este episodio es para ti. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador ProtonGo, que una semana más hace posible este episodio. ProtonGo ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Y ahora sí, Ángel, bienvenido a Toque de Ingenio. Mil gracias, Edgar. La verdad que es una pasada y un lujo estar aquí. Muchas gracias por habernos encontrado el huequito, que sé que eres un hombre muy ocupado y aprovechando que venías, que estabas en San Juan de Déu, ¿no? En Sí, San Juan de Dios. Efectivamente, uno de nuestros clientes. Hemos aprovechado para rescatarte de ahí y que nos dedicaras un ratito y nos expliques qué tal desarrollar una startup en el sector médico, ¿no? Sí, la verdad es que me apetecía mucho porque siempre que tengo la oportunidad de compartir la historia del proyecto ahora, dedico tiempo a hacerlo y creo que lo que puedo hacer es ayudar a otros emprendedores y es un poco también mi objetivo. Vale, muy bien. Ese es tu objetivo y yo creo que el mío en este podcast va a ser intentar que nuestra conversación no sea tan técnica como para que la gente pueda entenderlo, porque al final hoy estamos hablando de tomografías, de tags, de inteligencia artificial, de redes neuronales, y tenemos que intentar bajar un poco el suflé para que sea accesible. Claro. Entonces, hablando de intentar hacerlo de la forma más sencilla, ¿por qué no empiezas por explicarme, pues de la forma más cotidiana que se te ocurra, qué es y qué hacéis en Kibim? Muy bien. A ver, en realidad Kibim está centrada en analizar todo lo que ocurre en el interior del cuerpo humano. Vale. Esa ha sido mi visión siempre, ¿no? Es decir, no soporto verte a ti ahora mismo y no saber, ¿no? Es como cuando tenías un juguete y tenías que ver cómo era por dentro. Sí. Pues es un poco esa, digamos, manera de ser llevada a la medicina o llevada al cuerpo humano. Entonces, decidimos crear el proyecto enfocado a largo plazo a poder hacer ese cuerpo humano transparente, a ver lo que está ocurriendo por dentro. ¿Y qué ocurre hoy en día? Que los radiólogos en los hospitales son los encargados de ver las radiografías, las resonancias magnéticas, los tags, todo este tipo de imágenes, y en realidad su profesión es una profesión en la que tienen cierta soledad. Es decir, están ellos mirando las imágenes, tienen que emitir un diagnóstico,
hay una cantidad de información enorme, o sea, las máquinas cada vez están adquiriendo con más resolución espacial, que es, digamos, el grado de detalle que somos capaces de ver, más cortes, más espacio, todo es digital y por tanto tienen que dedicar muchísimo esfuerzo, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, somos ingenieros, somos capaces de desarrollar algoritmos que permitan analizar automáticamente estas imágenes y todo aquello que son impresiones subjetivas, que a día de hoy se basan en su experiencia, nosotros lo transformamos en datos objetivos, ¿vale? Es decir, si entrenamos un modelo de inteligencia artificial a partir de una base de datos donde sabemos lo que ha ocurrido con esos pacientes, si han tenido pues una lesión o una biopsia positiva, pues hacemos que esa red o esa inteligencia artificial aprenda a partir de ese momento a diagnosticar esa enfermedad, ¿no? Entonces, con esto estamos dándoles un apoyo a los médicos en los hospitales, ¿no? Y un poco el objetivo de Kibim, que es el nombre de la empresa cuando la creamos, es Quantitative Imaging Biomarkers in Medicine, ¿vale? Es QUIBIM. En realidad está enfocada a extraer esas medidas de las imágenes que se llaman biomarcadores. O sea, todos estamos acostumbrados a la sangre o la orina, cuando nos hacen una analítica, se extraen biomarcadores. Nosotros pensamos, bueno, podemos extraer biomarcadores de la imagen y así definimos la compañía. Entonces, nuestra misión aquí es hacer el cuerpo humano transparente, objetivarlo todo y a largo plazo, y ya lo elaboraremos un poco más, pero incluso ser capaces de crear el gemelo digital humano, ¿no? Es en lo que estamos. Me ha explotado la cabeza con lo del gemelo digital, ¿eh? Ya luego lo hablamos, pero ya un gemelo digital industrial me parece una locura. Hay muchas veces que dices, hostia, joder, macho, pues del cuerpo humano. Pero bueno, va. Luego entramos y me explicas el detalle. Tú eres ingeniero de telecos, sí, ¿no? Y estudiar telecos y la medicina no suelen tener una gran relación. Al menos cuando te metes a estudiar esa carrera, no piensas en acabar dedicándote a esto, ¿no? Cuando acabaste la carrera, ¿cuál fue el momento en el que dices, hostia, me quiero dedicar a desarrollar tecnología para mejorar el entorno sanitario? Bueno, en realidad fue, efectivamente, ¿no? Tienes toda la razón, parece que no tiene nada que ver, pero yo en bachillerato ya estaba ya tenías pensando... dudas, ¿no? ¿Medicina o telecos? Sí, efectivamente, ¿no? Porque me gusta el impacto y mejorar, digamos, áreas donde hay necesidades. Y precisamente, yo creo que en teleco iba muy bien, pero en tercero decidí en ese momento, era un punto un poco de frustración de no estar cautivado ni por los satélites, ni por radar, ni por móviles. Es decir, ¿por qué no miro otra aplicación, no? Y la verdad es que la salud me cautivaba porque el ser humano emite señales, ¿no? Yo decía, bueno, esto en realidad son señales que yo puedo analizar. En ese momento recuerdo que mi habitación parecía más pues mira, un laboratorio de ingeniería con muchos componentes electrónicos, con un montón de dispositivos, y hasta me creé un electrocardiógrafo en una Game Boy, por ejemplo. Porque había un kit de Game Boy con el que podías utilizar un cartucho para hacer un electrocardiógrafo, y me llamaban la atención esas cosas, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de ver unos cursos de verano que se llamaban Ingeniería de la Salud en el Escorial, de la Complutense y demás, me apunté. Y bueno, y ese curso para mí fue revelador porque pude conocer a todo el mundo en España que estaba trabajando en ingeniería aplicada a la salud. Claro. Y prácticamente cuando empecé cuarto estaba ya hiper enfocado en que esa era la salida, ¿no? Y ya desde cuarto empecé a colaborar con profesores que estaban trabajando a su vez con médicos del área de Valencia. Y así empecé, ¿no? Recuerdo que el proyecto fin de carrera lo empecé prácticamente ya 2 años antes de lo que tendría que haberlo empezado, y fue una solución de ingeniería a un problema de, bueno, a día de hoy la resistencia del hueso de las mujeres que tienen osteoporosis, por ejemplo, la menopausia, se mide a partir de la densidad. Sí. Y había un médico que decía, oye, es que yo no quiero medir la densidad, porque la densidad es como la cantidad de ladrillos o de hormigón de una casa. Yo quiero poder medir la resistencia del hueso. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí, bueno, desarrollé una solución para medir la elasticidad de ese hueso. El módulo de Young. Correcto, fuera, ¿no? Efectivamente. Entonces, sin tocar la paciente, ¿no? Es decir, a partir de las imágenes de resonancia magnética. Y bueno, ese fue el inicio, ¿no? Con ese algoritmo. Después, desarrollando muchos modelos para otras aplicaciones clínicas, y hasta hoy
Y entonces, durante buena parte de tu carrera te dedicas a la investigación, ¿no? Y en un Sí. momento dado decides saltar al emprendimiento. Efectivamente. Que tampoco es algo muy común, ¿no? O sea, de telecos a medicina no es muy común, pero de la investigación al emprendimiento tampoco es lo más habitual. Lo más habitual es que la investigación pues o lo perpetúen o se dediquen luego a ser catedráticos o demás, pero no es el salto más cotidiano, pese a que hay casos y en España el sector Deep Tech pues no está desarrollado, pero no es lo más habitual. ¿Cómo fue el gran salto adelante? Sí, yo es que empecé esa trayectoria de investigación quizá en el sector privado. Empecé en un grupo hospitalario privado donde conocí a un médico que es con quien acabé fundando la compañía 7 años más tarde, ¿no? Y la verdad es que estar en ese entorno privado, que es yo diría, un puesto en el que tienes que demostrar continuamente el retorno de la investigación y el porqué de la investigación, ¿no? Me permitió, pues, primero, crear un área de excelencia, ¿no? Donde publicábamos muchísimos artículos sobre cómo analizar esas imágenes y cómo extraer nuevos biomarcadores de imagen. Y así estuvimos 7 años solicitando muchos proyectos, por ejemplo, financiados, proyectos europeos, proyectos nacionales. Y bueno, aprendí que de algún modo la investigación es una inversión a largo plazo, ¿no? Tienes que hacer mucho currículum, mucho esfuerzo, las publicaciones son relevantes, pero también llegué a un punto en el que vi básicamente que todas las trayectorias posibles para un investigador en España, al menos a mí, se me agotaban. Yo solicité una... El doc, el postdoc, el Sí, requete doc. y solicité una Ramón y Cajal en su momento que me denegaron y yo decía, bueno, entonces tengo que estar pidiéndome proyectos que duran 3 años y renovándome el contrato. Y entonces, bueno, cumplía 30 y dije, ahora es el momento, ¿no? Entonces creamos Kibim y decidí liderarlo. Tuve pues la enorme suerte de que en Valencia en ese momento también estaba creciendo Lanzadera, que es esta iniciativa de apoyo a emprendedores, ¿no? La aceleradora, la escuela de negocios, el fondo que han creado. Y para alguien como yo, que venía de la investigación, que no tenía ni idea de la parte de emprendimiento, pues en realidad estuvo muy bien porque pude aprender lo que era la gestión empresarial, ¿no? Y no he hecho ningún MBA hasta ahora, pero aquel año, digamos, donde pues incluso, ¿no?, el presidente de Mercadona en ese momento estaba ayudando mucho a los emprendedores. Entrábamos 30 empresas en ese momento. La verdad es que me sirvió muchísimo para aprender sobre empresa, sobre gestión, y a partir de ahí empecé a empaparme. Y bueno, Kibim ha sido también un MBA personal. Bueno, para cualquier emprendedor, al final. Sí. Entonces, tú te asocias con Luis, ¿no? Luis es un radiólogo. Efectivamente. Radiólogo top de allí. Veo que te lo has mirado muy bien, sí. Me lo he estudiado. ¿Quién convence a quién? ¿Y ¿Quién convence a quién y cómo son vuestras primeras, las típicas charlas de entre dos emprendedores tomando café, dándole vueltas a la idea y cómo la materializas? A ver, pues puedo compartir quizá que teníamos un poco de miradas divergentes, ¿no? Porque en ese momento Luis había vivido ya alguna etapa emprendedora anterior, no suya, sino de amigos y tal, y sabía que es un camino muy duro. Espinas. Y siempre me decía, esto es muy complicado, el tema del emprendimiento, ten cuidado porque hay muchas desilusiones, hay mucho sufrimiento. Y en la parte de la investigación, bueno, es que como vas consiguiendo proyectos, ¿no? Y vas ejecutando los proyectos y tienes, pues, yo diría, un crecimiento incremental, ¿no? Pero en ese momento es verdad que yo tenía un poco esa mirada puesta en decir, bueno, creo que esto que estamos haciendo lo podemos exportar y lo podemos de algún modo transferir, porque al final crear algoritmos o crear código no es suficiente en el entorno sanitario. O sea, por mucho que yo creara algoritmos en esos 7 años, ningún paciente individual del día a día se benefició de ellos, porque únicamente me servían para investigación. Si queremos que algo en práctica clínica se pueda implementar, necesitas que esté aprobado como un medical device, un dispositivo médico. Y bueno, esto no es solo un tema burocrático y regulatorio, ¿no? Que al principio puedes simplificarlo y pensar, bueno, esto es una checklist que tienes que ir cumpliendo requisitos y me darán el marcado C. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final es toda una manera de crear y de desarrollar soluciones para una compañía,
incluso de entrenar los modelos, de validar los modelos. Entras en temas, por ejemplo, también de responsabilidad legal, porque al final eres un fabricante de producto sanitario. Entonces, yo tenía muy claro que tenía esa espinita clavada de, jolín, hemos estado creando aquí muchos algoritmos, pero ni uno de ellos ha conseguido no van a ver la luz, transferirse. ¿no? Y a su vez, yo también estaba muy cerca de los grandes fabricantes, ¿no? Porque estar en un hospital me permitía interactuar con General Electric, con Siemens, con Philips, con Canon, y veía que ninguno de ellos estaba en esto, en planes para integrar inteligencia artificial o visión por computador en las máquinas, ¿no? Y entonces, bueno, ese gap que existía entre estamos investigando mucho, sí, pero no estamos transfiriendo, y las grandes compañías tampoco lo estaban haciendo, es el gap que aprovechamos nosotros. Muy bien, y después de estos años ¿cuántos años llevas de emprendedor? 10 años. 10 años. Sí, 10 2015 años. Es cuando fichamos a la primera persona y cuando empiezo a tope. Y estamos en el 25. De esa experiencia de 10 años, ¿tú qué crees que ha sido lo más difícil de tu historia como CEO o emprendedor? Para mí lo más difícil quizá fue descubrir un poco el que transferir de la investigación a producto. Cuando estás en investigación piensas que es un 10%, y cuando estás en el lado de la compañía te das cuenta que en realidad es el 90%. ¿Sabes? Tener un algoritmo testado en laboratorio, testado en un centro con incluso 300 pacientes no es suficiente. Tienes que fabricar, ¿no? Aunque estemos hablando de software. Entonces, en el momento en que descubres esto, tienes que adaptarte, ¿no? Porque estás acostumbrado a investigación, a poder crear algoritmos, probarlos y publicar relativamente rápido, pero cuando creas un producto tienes que dedicar mucho más tiempo y mucho más inversión, ¿no? Entonces, esa fue una parte en los primeros años muy, muy difícil. Incluso desmoralizadora, ¿no? Sí. Porque ves un gran iceberg ahí que dices, madre mía, ¿cómo voy a enfrentar esto? Sobre todo cuando tú tienes claro que algo funciona. Claro. Porque ya lo estás probando y sabes que esto funciona, pero tienes que demostrarlo, ¿no? Y tienes que generar mucha evidencia en Estados Unidos, en diferentes hospitales, en diferentes grupos de edad, en diferentes situaciones, ¿no? Y luego, por supuesto, la puesta en mercado, ¿no? La comercialización, y en un entorno como el de la inteligencia artificial, donde hemos podido vivir toda esa transición, desde que aparecen las redes neuronales convolucionales, el deep learning, a intentar desplegarlo en los hospitales, a tener ese rechazo al cambio inicial, todo el proceso que hemos seguido. Muy bien, oye, pues intentando entrar un poco en la chicha un poco más tecnológica, al final vuestra solución es que mediante algoritmos analizamos imágenes, que esas imágenes pueden ser tags, radiografías, tomografías, ¿no? Cualquier toma de imágenes sanitaria, y con eso mejoráis la identificación de determinados parámetros. ¿Qué es lo que puede aportar un algoritmo como el vuestro en la mejora del día a día de un radiólogo? A ver, vamos a asumir en todo momento que efectivamente somos esa ayuda al radiólogo, ¿vale? Sí. Porque Si te digo que lo vas a sustituir, me vas a decir que no, que tal, que no sé qué, ya sé la historia. Pero entonces vamos a decir que durante un tiempo vais a ser una ayuda. Sí, efectivamente, vamos a empezar por ahí. Sí. Entonces, a ver, aquí en realidad la clave más importante por lo que hemos aprendido de cualquier compañía que se dedique a aplicaciones médicas, digamos, a dispositivos médicos, es que tienes que tener muy clara la definición de lo que quiere hacer tu producto y quién lo va a usar desde el inicio. Prácticamente, sí, esto es teoría de product management, ¿no? De cualquiera. Pero en medicina, llevado incluso al extremo de lo que llamamos los claims, ¿no? De qué eres capaz tú de decir en un panfleto de marketing que tu producto va a hacer. Porque a partir de ahí, tirando del hilo, cambia completamente la estrategia. Es decir, por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a detectar una enfermedad, vamos a crear un algoritmo que detecte cáncer de próstata. No es lo mismo si decimos que vamos a diagnosticar. Y no es lo mismo si decimos que vamos a predecir la evolución, ¿no? Entonces, cada una de estas palabras, de repente, se convierte en enormemente importante. Y no podemos decir lo que queramos, sino que tenemos que estudiar muy bien
lo que llamamos los claims, qué claims queremos que nuestro producto tenga, ¿no? Entonces nosotros aquí vimos, por ejemplo, que en el ámbito del cáncer, a día de hoy hay un retraso importante en la detección de cáncer, ¿no? De hecho, estamos detectando mucho cáncer en estadios 3-4, en estadios avanzados. Y hay una necesidad de poder detectar cáncer pronto. Pero eso es porque el paciente no ha ido a tiempo a hacerse las pruebas correspondientes. Correcto. Es por eso. Sí. No es por una mala interpretación, una mala diagnosis. No, a ver, hay un poquito de todo, ¿no? Por un lado, la imagen médica únicamente ocurre o se nos va a escanear cuando estamos ya sintomáticos. Claro. Entonces es una técnica postsintomática, a excepción del cáncer de mama. Donde los programas, es preventivo, ¿no? Los programas de cribado han funcionado muy bien. Está la mamografía para todas las mujeres a partir de 45 años y, bueno, en realidad se ha demostrado que funciona, ¿no? Y que es coste eficiente, es decir, porque nos permite pasar de algo que tenía un 95% de mortalidad a una patología que ahora mismo está por debajo del 5%, ¿no? Entonces, claro, nosotros pensamos, bueno, hay un vacío que nosotros tenemos que poder ayudar, ¿no? en este, digamos, punto, que es poder detectar antes la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a día de hoy, por ejemplo, los mejores radiólogos del mundo, viendo una imagen de resonancia magnética en un cáncer de próstata, ellos son capaces de detectar el cáncer en un 79% de los casos. Los mejores del mundo, ¿vale? Esto significa Solo con las imágenes. Solo con las imágenes. Sin análisis, sin nada. Solo con las imágenes. Esto significa que prácticamente se están dejando un 21% de pacientes sin diagnosticar. Sí. Porque pues, o no es visible en la resonancia magnética, o porque no tienen ese entrenamiento adecuado, o lo que sea. Pero es que además, no hablamos de la especificidad, pero la especificidad es como nosotros estamos midiendo un poco la tasa de falsos positivos, ¿no? O, digamos, cómo estás fallando en ese proceso diagnóstico. Cuando dices, este sujeto es un sujeto sano, pero acaba siendo un positivo, cuando dices, este paciente tiene una lesión y en realidad acaba siendo un sujeto sano, ¿no? Ahí tienes fallos de especificidad, o limitaciones en la especificidad. Entonces, por ejemplo, a día de hoy, la especificidad de los radiólogos para detección de cáncer es bastante limitada. Estamos hablando de un 40%, 45% en publicaciones, ¿no? Entonces, nosotros queríamos crear un algoritmo que les ayudara en la detección del cáncer sin que les dé un árbol de Navidad, que es lo que llamamos a una imagen llena de alarmas, ¿no? Es decir, si tú creas un modelo de inteligencia artificial que a la salida te genera una imagen de resonancia magnética llena de luces, es decir, cuidado, estos son lesiones, al final, por nuestra experiencia, el médico decide no mirar a la inteligencia artificial, que dice, esto me está destacando todo, ¿no? Entonces, queríamos poder mejorar esa sensibilidad sin afectar a las tasas de falsos positivos, ¿no? Entonces, para eso creamos un algoritmo entrenado con miles de casos, donde cogemos la resonancia magnética de los pacientes y las biopsias. Y esto es importante, porque al final, cuando entrenas ya, ocurrirá también en tu industria, ¿no? Puedes elegir cómo etiquetar. Puedes elegir a... De hecho, es tan importante que era mi siguiente pregunta. ¿Cómo habéis entrenado esto sin decirle la salida de la red neuronal? Claro, entonces esa salida, esa ground truth, ¿no? Puedes elegir que sean radiólogos expertos lo que lo etiqueten, pero entonces muy probablemente seremos tan buenos como esos radiólogos expertos. Claro, al 70 y tantos %. O bien podemos irnos a la fuente de la verdad. Entonces, si nosotros queremos decir que detectamos cáncer, ¿dónde sabemos que hay cáncer? En un microscopio, cuando ves las células. Eso es también lo que nos dicen los organismos reguladores, ¿no? Es decir, si tú quieres decir que detectas cáncer, tienes que en realidad entrenar con un ground truth basado en microscopio, en imagen la evidencia de patológica, ¿no? Que es a día de hoy cómo se diagnostica la enfermedad. Entonces, lo que hicimos es crear un modelo de IA que vincula resonancias magnéticas, que se adquieren de manera no invasiva y demás, con las respectivas biopsias de esos pacientes, ¿no? Y así hemos creado un modelo que aprende, dados unos píxeles de resonancia magnética, cómo será la biopsia de ese paciente, ¿no? Y esto, bueno, ya en los estudios que hemos realizado ha demostrado que incrementamos más de un 10% la sensibilidad en la detección del cáncer, que es muy significativo para un problema como la detección del cáncer. ¿Cuánto has dicho? Más de un 10%, sin afectar a lo que es la tasa de falsos positivos.
Y además hemos conseguido lo que se llama un valor predictivo negativo muy alto, del 99%. Significa que... ¿Garantizas que no hay falsos negativos? Correcto, correcto. Nosotros cuando estamos... Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, porque si tienes una población de screening, que es como llamamos a la población, podemos aplicar nuestro algoritmo. Si la imagen sale, todas. Efectivamente, si la imagen sale sin lesiones, en el 99% de los casos nuestra y el conclusión resto es los exacta. derivas a análisis manuales, ¿no? Correcto. Dijéramos, clásicos. Sí, a biopsias. Y vale, me estás hablando de cáncer de próstata. ¿Qué puede identificar o diagnosticar vuestra IA? Nosotros al final, en medicina, tienes que tener como una hoja de ruta, ¿no?, de productos por indicaciones concretas. Entonces nosotros tenemos como dos dimensiones. Por un lado estamos hablando de la innovación en diferentes tipos de cáncer y la innovación dentro de ese mismo cáncer. O sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos ya productos en el mercado para cáncer de próstata, luego tenemos otro producto para cerebro y para enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, hígado, sobre todo para la grasa y el hierro hepático. Pero dentro de cada producto... Pero para la grasa, yo ya sé que estoy gordo, ¿no? Necesito una... No, pero es muy importante porque, por ejemplo, en el hígado, cuando decimos que existe coexistencia de grasa y hierro, o sea, alguien puede tener sobrepeso, pero no tiene por qué tener grasa en el hígado. No tienes por qué estar depositando grasa en un órgano. Pero hay pacientes que cuando depositan grasa en el hígado y además depositan hierro, esa coexistencia es un factor de riesgo de desarrollo de cáncer en el hígado. Entonces, todo esto se sigue con biopsias. Vas pinchando el hígado cada X meses o años y vas monitorizando la grasa y el hierro. Pero obviamente esto es una prueba que puede inducir infecciones, a lo que conocemos como iatrogenia, ¿no?, que es introducir daño en el paciente por una prueba que querías hacer para beneficiarle, ¿no? Claro. Y entonces aquí lo que llamamos nosotros como biopsia virtual del hígado sirve para esto, para poder tener una cuantificación exacta de cómo está ese hígado sin tocarlo, a partir de la resonancia magnética. O sea, tú eres capaz de hacer una biopsia a partir de la imagen, pero supongo que no podrás aplicar a cualquier cosa, o sea, a cualquier dolencia. Será para unas cosas muy concretas donde Correcto. la imagen es muy clara, Correcto. que se deriva de una manera u otra, ¿no? Bueno, hay áreas donde biopsiar es complicado. Por ejemplo, el cerebro no se suele biopsiar, salvo que no tengas un tumor y estés en quirófano, ¿no?, en ese momento. El hígado, si puedes evitar biopsiarlo de manera repetida, también. Son, digamos, zonas donde la imagen puede efectivamente reemplazar a esa biopsia, como una biopsia virtual. Pero hay otras enfermedades, como en el cáncer, donde la biopsia sigue y será siendo, seguirá siendo la técnica gold estándar para diagnosticar el cáncer, ¿no? Entonces, nuestro objetivo no es sustituir a la biopsia. Nuestro objetivo es resolver problemas, ¿no?, dentro de la medicina. Y a veces para seguir a esos pacientes lo tenemos que hacer con una biopsia virtual en el hígado que hemos desarrollado, y otras, en el caso de la próstata, es ayudar a esos radiólogos. Pero lo que decía antes de la innovación dentro de un tipo de cáncer en próstata, a día de hoy sabemos detectar y diagnosticar, eso está aprobado y en el mercado, pero estamos haciendo mucha I+D en predecir lo que va a ocurrir en el paciente. O sea, yo no solo te detecto la lesión, sino te digo, este paciente es de riesgo porque, según todo mi histórico de datos, pacientes como este han tenido una mala evolución. Entonces, queremos tener la posibilidad de poder dar información pronóstica o predictiva, ¿no?, para poder saber qué va a ocurrir con ese paciente en los próximos años. Es decir, este paciente tiene riesgo de desarrollar metástasis en 3 años, entonces tenemos que actuar ahora. No nos esperemos a que el paciente llegue a un estadio avanzado, ¿no? Entonces aquí es cuando también nos alineamos con la industria farma, porque hay industria farma que dice, bueno, hay compañías biofarmacéuticas que dicen, si yo supiera que este paciente va a acabar llegando a un estadio avanzado, ¿por qué tengo que entrar yo a tratarlo cuando ya tiene metástasis? Claro. A mí me interesaría intervenir lo más pronto posible, ¿no?, para que este paciente no evolucione mal. Entonces estamos un poco en ese... ¿Y con una imagen solo sois capaces de hacer la predicción? ¿No necesitas 2?
Esa es una muy buena pregunta. Esta no la traía preparada, ¿eh? Esa es una muy buena pregunta porque, a ver, nosotros intentamos siempre exprimir al máximo el potencial de la imagen. Digamos, la imagen diagnóstica, que puedas tomar en un instante de tiempo, cuando el paciente ha tenido síntomas, va al médico y dice, vamos a hacer una exploración. Ahí es en el momento en el que tenemos que conseguir extraer el máximo de información. ¿Por qué? Porque si pensamos en un algoritmo que se despliegue luego en rutina clínica, tiene que poder funcionar con la menor cantidad de datos posible. Claro. Porque si no, el escalado es complicado. Luego tú vas a un hospital en Indiana y resulta que allí el dato clínico que te hace falta no lo están adquiriendo igual. Entonces, si únicamente dependes de la imagen, digamos que eres más escalable. ¿Vale? Claro. Entonces, cuando vemos que la imagen llega a un límite, en investigación estamos creando ya modelos multimodales. Estamos incorporando información clínica, estamos incorporando información genética también, si es necesario, para crear esos productos que combinen información, ¿no? Pero de momento esa parte es más de investigación. Y lo que decías de por qué no dos imágenes, por ejemplo, en cáncer de pulmón, utilizando la imagen diagnóstica, únicamente un instante temporal, hemos llegado a predecir la respuesta a una inmunoterapia, que es uno de los tratamientos a día de hoy más caros en cuanto a, digamos, cubrir por los sistemas sanitarios, y no existe un biomarcador que te diga en qué paciente va a funcionar bien o no. Entonces ahí vemos un gap que la imagen puede cubrir. Nosotros hemos demostrado que a partir de una imagen de TAC basal, digamos, al diagnóstico, podemos predecir la respuesta a la inmunoterapia con un 76% de exactitud. Pero cuando añades el segundo TAC, lo aumentas a un 80 y algo, ¿no? Entonces, efectivamente, añadir imágenes en serie mejora mucho la exactitud. Una de las cosas que me pregunto, no en vuestro punto actual, que entiendo pues que ahora ya sois una startup más grande, tenéis financiación y tenéis acceso a otros recursos, pero cuando tú empezaste, uno de los problemas o de las limitaciones que tiene el Deep Learning es que necesitas cantidades infinitas de datos para cualquier cosa. Y vuestros datos en concreto son privados, son sensibles, restrictivos. Cuando tú empezaste con esto, ¿cómo accedías a esos datos? ¿Cómo se hace? Pues a ver, tenías que saber cómo funciona la investigación. Entonces lo primero que creamos fue pues una metodología en el equipo de ser capaces de establecer relaciones de colaboración con instituciones académicas, con diferentes grupos de investigación, con hospitales, y crear proyectos. Proyectos en los que resolvíamos un problema conjunto. Por ejemplo, decir, bueno, vamos a pedir un proyecto al comité de ética de este hospital para investigar en biomarcadores de imagen para la detección de esta enfermedad. Entonces, en ese proyecto se centralizan los datos, se realiza un aprendizaje, se crean los modelos y a partir de ahí los puedes llevar a mercado, ¿no? Los desarrollas. Entonces, creamos una maquinaria de efectivamente escribir, preparar y presentar a diferentes comités de ética esos proyectos de investigación. Claro, para el emprendedor que llega al entorno sanitario y no tiene una red, digamos, de contactos en hospitales y esa red establecida, empezar a hacer estudios clínicos es muy complicado, porque no sabes cómo funciona un comité de ética, no sabes qué tiempos tienen, cómo se prepara un proyecto. Entonces, todo eso, digamos, ese bagaje de investigador que yo ya traía, me sirvió para poder crear esos proyectos que nos permitían recoger datos, ¿no? Y en paralelo, también abogamos mucho porque la comunidad científica ponga esos datos en biobancos a disposición de todo el mundo. De hecho, ¿eso existe? Existen repositorios de datos, como por ejemplo en Estados Unidos se llama TCIA, de Cancer Imaging Archive, donde hay datos de diferentes instituciones que los han dejado ahí para investigación y para uso comercial. En Europa también tuvimos la enorme suerte de liderar esa iniciativa. O sea, en Europa se decidió financiar hace 2 años lo que se llama Cancer Images Europe, que es como un gran biobanco de imágenes de cáncer. Y nos presentamos a esta propuesta, éramos unos 76 partners en un consorcio único. Nosotros somos la empresa que tiene más presupuesto en este proyecto, y básicamente el objetivo es crear una gran base de datos
de unos 100.000 pacientes de cáncer de la Unión Europea, ¿no? Pero obviamente eso tiene que escalar a otras enfermedades. Pero esto nos ha servido para pensar que ahora estamos encontrando muchas barreras, ¿no?, a esa centralización de datos. No es fácil. Tienes que ir negociando hospital por hospital. Y lo que vemos es que existe cierta, lo que yo llamo, soberanía del dato por parte del hospital. Claro. Y en realidad la Unión Europea o la Comisión Europea ahora ha creado el European Health Data Space, que se supone que es una iniciativa para empoderar a los pacientes para que tengan más control sobre sus datos sanitarios y que los tengan centralizados, ¿no? Lo típico que a día de hoy vas a un hospital, pero la historia clínica se queda ahí. Si tienes otro síntoma en otra ciudad y tienes que ir a otro centro sanitario, no están comunicados, ¿no? Entonces, ahora mismo hay mucho interés en que exista un espacio europeo de datos común y que los pacientes controlemos nuestros datos, ¿no? Entonces, estamos abogando mucho para que los pacientes sean los que controlen y tengan el poder sobre esos datos, y si deciden cedérselos a Kibim para crear una nueva herramienta diagnóstica para una enfermedad que ha tenido un familiar, porque están sensibilizados con ello, lo puedan hacer. O para un investigador que esté trabajando sobre esto, ¿no? Entonces pensamos... Es una buena propuesta. Sí, eso está más centrado en el altruismo de datos. Lo conocemos de la donación de órganos, que todos estamos muy habituados, pero pensamos que la donación de datos también tendrá que ocurrir. Sí, yo lo sé, que siempre que hablo con los chicos de visión artificial y tenemos propuestas, o viene un cliente y dice, oye, mira, que me gustaría hacer no sé qué. La primera pregunta es, ¿cuántas fotos tienes? Sí. Y a partir de ahí te digo si tiene sentido o no. Sí, mira, si tienes más de 20.000, quizás podíamos no sé qué. Sí. Pues igual en Kibim. Tal cual, ¿no? Sí. Ángel, la pregunta más importante del podcast. De hecho, te he invitado a este podcast para hacerte esta... No os reáis, que es verdad. Para hacerte esta pregunta. Mira, yo tengo 45, ¿vale? Me quedan 5 para cumplir los 50. Y a los 50 me han dicho que preventivamente tengo que hacerme una prueba que no quiero hacer. Entonces, la pregunta es, ¿con vuestra tecnología me voy a ahorrar el tacto rectal? A ver, te puedo responder. Podrías ahorrártelo, pero ahora te diré por qué no tienes que ahorrártelo. Vaya. ¿Vale? No me va a gustar la respuesta. A ver, la imagen es una parte importantísima. Nosotros con imagen médica a día de hoy tenemos la capacidad de caracterizar pues prácticamente todos los órganos, todas las estructuras. Ahora bien, el acceso físico, por ejemplo, a un colon, en una colonoscopia, te permite algo tan valioso como obtener una muestra. Entonces, te vamos a hacer un escaneo de la resonancia magnética de cuerpo completo y luego hacerte un TAC, que el colon es una estructura que únicamente la vemos bien en el TAC y por tanto algo de radiación. La resonancia magnética no tiene radiación, es no ionizante, ¿no? Tiene radiación electromagnética, pero no tiene radiación de rayos X. Para el colon, por ejemplo, tenemos que usar un TAC. Se puede hacer cribado del cáncer de colon con TAC, pero la ventaja de la colonoscopia clásica es que entras y tomas una muestra ya si hay alguna lesión. Con lo cual también evitas un poco de disconfort en el paciente si le haces una prueba de imagen y le dices, oye, tienes una lesión ahí, ahora te tienes que hacer una colonoscopia y tenemos que biopsiar. Entonces ahí nosotros abogamos un poco porque a día de hoy existe la resonancia magnética, que a excepción del colon prácticamente es capaz de ver el estado de todos los órganos, ¿no? Somos capaces de ver el cerebro, pulmones, páncreas, hígado, bazo, riñones, próstata, ovarios, o sea, somos capaces de ver todo, complementada con una analítica periódica de sangre, fundamental, que la gente se haga analíticas de manera anual, y luego la colonoscopia, ¿no? La colonoscopia pensamos que tiene un valor importante, sobre todo para el cáncer de colon, ¿no? Y porque tienes ese acceso directo a la muestra. O sea que Así que no. A ver, yo creo que a día de hoy la técnica está muy Bueno, avanzada. Ángel, pues muchas gracias por haber venido al podcast. Ha sido un placer, encantado de conocerte. No, a ver. Puedes hacértelo, pero el colon hay que mirarlo cada 5 años. Y la próstata, ¿no?
está claro. Sí. Yo me he hecho la primera colonoscopia ya. ¿Ah, sí? Sí, Tú eres más joven que yo. A partir de los 40 hay que ¿sí? hacerse. Sí, sí. Ahora estamos viendo cáncer colorectal en pacientes más jóvenes. Claro. Sí. Te quería hacer una pregunta un poco controvertida, que creo que es interesante, pero supongo que de cara a tus clientes va a ser controvertida, que es, si tú sabrías decirme el nivel de fiabilidad que puede tener, pongamos un ejemplo, me da igual, la detección del cáncer en próstata, que estábamos hablando. ¿Qué fiabilidad puede tener la diagnosis de ese cáncer por parte de una inteligencia artificial? ¿Y qué nivel de fiabilidad puede tener un radiólogo o un urólogo, un especialista, con la misma imagen? A ver, es comparable y la IA es superior en algunos casos. Esa es la verdad. Sí. Es que la pregunta era porque hace poco, no sé, un par de meses, vi un estudio científico que analizaba una IA que ha desarrollado Google, que es una especializada en el sector médico, sí. Y el resultado era muy curioso porque era de asistencia primaria, entonces ponían bueno, no sé exactamente el detalle del ensayo, pero querían valorar cómo de fiable era la IA que habían desarrollado respecto a los médicos. Los médicos más IA es peor que la IA sola, ¿no? Correcto. Y entonces había cuatro resultados. El peor de todos era el médico tomando sus decisiones por sí mismo. Inmediatamente mejor era un médico que tuviera acceso a Google, a un navegador, y pudiera hacer una investigación previa. El siguiente era médico con IA, y el que estaba por encima de todos era IA sin médico. Claro, está ahí un poco la cabeza, ¿no? Cuando dices, hostia, hacen un estudio científico y lo mejor es no fiarte del médico y hacerle caso a la máquina. Sí. Era controvertida la pregunta. Es así, ¿no? A ver, es así. Yo creo que los que pensemos que estamos en una vida estable y en un trabajo estable y en una situación no cambiante, sí. Estamos equivocados, ¿no? Creo que estamos evolucionando. La medicina va a evolucionar vamos, ya es que no se discute el tema de la IA, eso es el pasado. La IA, ya estamos avanzando ahora de cómo la usamos en medicina, ya no de si la usamos o no. Entonces, ¿cómo la usamos? La profesión del médico va a cambiar muy significativamente, muchísimo. Pero al igual que la de otros tantos perfiles y profesionales, ¿no? Estamos ante una gran revolución y a día de hoy pues, tenemos que ver cómo se adapta, por ejemplo, no sé, los abogados, los médicos, los profesores, ¿no? ¿Tiene sentido que sigamos haciendo exámenes escritos? Sí, ¿no? ¿Cómo? En medicina pasa algo parecido. Decimos, es que los médicos desaparecerán. No van a desaparecer los médicos. Serán médicos distintos a los médicos que conocemos hoy. Serán médicos que probablemente estarán controlando los diagnósticos que se están generando y estarán revisando que en algunos casos pues el cuerpo humano, como lo hemos comentado antes, es la máquina más compleja que existe y por tanto el médico siempre va a ser necesario porque hay muchas desviaciones de la normalidad, hay hallazgos nuevos en los pacientes, hay cambios que para los que el médico es relevante. Pero si le preguntas a un médico, oiga, ¿usted tiene una alta carga de trabajo a día de hoy? Te dirá, muchísima, ¿no? Estoy saturado, siempre veo lo mismo, no sé cómo quitarme trabajo. Los radiólogos, por ejemplo, están con una carga de trabajo altísima, hay mucho burnout, están viendo muchos estudios que son sanos y en todos ellos están jugando su profesión en todo momento porque tienen que acertar. Y si en algún caso no ven nada y se comen una lesión que acaba saliendo más tarde, es un problema para ellos, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir introducir herramientas que ayuden a los médicos a poder centrarse en aquellas tareas que requieren de ese conocimiento médico en el que se pueden especializar más. Por ejemplo, en las enfermedades más raras, que pues básicamente han estado muy desprotegidas porque no hay una N de casos suficiente, hay poca también inversión por parte de la industria. O sea, en realidad, creo que la profesión del médico va a evolucionar mucho en tener un gran apoyo de la inteligencia artificial y en algunos casos los va a sustituir, claramente. Estamos hablando de los próximos 5 o 10 años, vamos a ver que para algún conjunto de patologías
no se va a necesitar que el médico esté revisando cada prueba. Vamos a tener un chequeo por parte de inteligencia artificial. El otro día, investigando otras cosas, me encontré por casualidad un GPT que ya está programado y predefinido para análisis de radiografías. Entonces subes tu radiografía y, claro, hice pruebas descargando imágenes de internet, entonces, claro, eso no vale porque está contaminado y es fácil que te lo acierte, ¿no? Pero claro, no tenía una radiografía para probarlo y verlo. Pero me sorprendió un poco que ya directamente, hostia, le hagas una foto con ChatGPT, que es lo más accesible para el común de los mortales, ¿no? De hecho, te voy a explicar una cosa que vas a flipar, hablando de ChatGPT, que es una cosa que me pasó la semana pasada. Llego una noche a casa y me dice mi mujer, hostia, me he detectado aquí un bulto justo debajo del pecho, me he detectado un bulto que no es normal, está duro, me duele y estoy un poco preocupada. Y era tarde. No es tan grave como irte de urgencias por un bulto, pero se quedó preocupada. Y claro, hasta el día siguiente no puede ir al médico. Así que dijo, mira, vamos a hacer la prueba. Y le hice una foto. La foto es esta. Ese es el bultito. Y se lo subí a ChatGPT. Y me dijo, tromboflebitis de la vena que va de no sé dónde a no sé dónde. Eso es muy típico porque ha llevado un sujetador más apretado de lo que toca, o le va pequeño, o lo que sea, el hecho de no sé qué. Y resuelto. Al día siguiente se fue al médico, porque evidentemente usted puede decir lo que quiera, ¿no? Pero se fue al médico. Tromboflebitis de la vena, no sé qué, tal, por los sujetadores. Hostia, me quedé un poco blanco, ¿eh? Siempre y cuando vaya al médico después. Sí, no claro. Era de cajón. Porque un poco la controversia que tenemos ahora es que, a ver, en realidad ChatGPT no es un medical device como tal. Digamos que, pues como todos sabemos, ¿no? Se ha entrenado con datos de Internet, con toda la información disponible, pero hay un desbalance en cuanto a la cantidad de información clínica con la que se ha entrenado. Por lo que decíamos antes, los datos sanitarios, nuestros datos, están en los hospitales, ¿no? Están en esas historias clínicas. Entonces, no han formado parte de ese entrenamiento de un ChatGPT, por ejemplo, a nivel global. No se han conseguido esos 44 zettabytes de información que sí que tenía la web, ¿no? Y que has conseguido pues, entrenar en ChatGPT. Tenemos que hacer que en la medicina podamos centralizar toda esa información para tener ese momento ChatGPT, ¿no? Para poder crear un acceso súper fácil, ¿no? Grandes modelos fundacionales que permitan diagnosticar a lo grande, ¿no? De momento vamos a tener pues aciertos espurios, sobre todo en casos de imagen médica. En lo que es guías clínicas, síntomas y demás, ChatGPT ya funciona muy bien porque en Internet hay gran cantidad de información médica, muchos libros, ¿no? Mucho artículo científico que ha servido para entrenar digamos, este modelo, pero lo que no está disponible son miles y miles y miles de imágenes médicas con sus respectivos diagnósticos, con sus biopsias y con lo que le pasa a los pacientes. Ostras, Ángel, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene una parte que la puedes ver desde otro punto de vista, que supongo seguro que lo has pensado, que es qué pasa cuando Google o OpenAI, o sea, qué va a pasar con Kibim cuando OpenAI tenga acceso a esas imágenes. En realidad, el riesgo sería que OpenAI o Google o todas estas compañías tengan acceso antes que nosotros. Pero para eso tienen que crearse unidades, digamos, especializadas en lo que es la imagen médica y cómo se gestiona esa información, cómo se extrae. A día de hoy, cada una de estas compañías, todas las iniciativas que ha tenido en salud, especialmente en imagen, han fracasado porque no han conseguido crear sistemas, digamos, que se puedan integrar en rutina clínica, ¿no? Tienes a Microsoft, por ejemplo, que compró Nuance, ¿no? Que es el sistema de PowerScribe, lo que utilizaban los radiólogos para informar. Sí. Y tienen acceso a muchísimas imágenes de muchísimos centros sanitarios. Pero lo que les ocurre es que no son fabricantes de productos sanitarios, ¿no? Entonces, dentro de ahí, crear modelos que entiendan cuál es el problema clínico, cómo se resuelve y demás. O sea, ¿tú crees que a ellos no les interesará por concepción? No es que no les interesará, es que nosotros iremos mucho más rápido que ellos en ese camino. Google tiene muchos servidores, ¿eh?
Google tiene servidores, pero a la hora de, digamos, extraer ese conocimiento de la imagen y vincularlo a los ground truths y a las fuentes de datos reales, ¿no? De dónde está esta biopsia, cómo lo vinculamos con la resonancia, luego convertirlo a un medical device. Ahí hay un trabajo ingente y enorme que tiene que hacer un equipo entero centrado en entrenar esos modelos de IA, ¿no? Y con mucho conocimiento de la sanidad. Y lo que hemos visto en una compañía como Google es que sí, ha contratado a grandes médicos, a grandes radiólogos con salarios increíbles, pero en realidad no han sido capaces de generar un solo producto que acabe impactando en el día a día de un hospital como un medical device, ¿no? Esa es la realidad. A día de hoy, el sector, digamos, que estamos avanzando más rápido, somos los que ya nos hemos definido como medical devices, estamos trabajando en modelos fundacionales, en modelos que son capaces de entender cualquier resonancia magnética, cualquier TAC, cualquier radiografía, convertirlo a medical device y llevarlo a mercado, ¿no? Porque es que hay una parte importantísima que no hemos comentado, pero en este proceso de análisis de la imagen, y lo comentábamos tú y yo antes, me decías, la luminosidad de las fotografías y tal. En realidad, nosotros, por ejemplo, hemos invertido muchísimo en crear algoritmos de armonización con IA generativa. Es decir, que son capaces de coger cualquier imagen de Philips, de Siemens, de Canon, de GE y conseguir armonizar esa calidad. La aproximación clásica de estas grandes compañías tecnológicas ha sido coger todas las imágenes de Instagram, ¿no? Y crear un modelo a partir de ahí. Pero ¿qué ocurre? Que en salud no tienes acceso inmediato a millones y millones y millones y millones de casos. Entonces, tienes que acabar creando, digamos, esa aproximación por pasos, ¿no? Google, por mucho que quiera tener los datos de todos los centros sanitarios de Estados Unidos mañana, no puede. Tiene que hacer acuerdos, tiene que pasar por comités de ética, tiene que seguir todo ese proceso, ¿no? El dato a día de hoy está en los hospitales, no está en manos ni de los pacientes siquiera, ni de las compañías tecnológicas. O sea, que OpenAI y Google no están catalogados como posible competencia vuestra. ¿Para vosotros creéis que no? No, a ver, sí que hay iniciativas, ¿no? Como Elon Musk diciendo, oye, enviadme todas las imágenes radiológicas, que vamos a crear un modelo, preguntadle a Grok sobre esta patología. Podemos tener a un Grok que pueda ayudarnos a emitir un diagnóstico, pero vamos a acabar necesitando, para poder estudiar cómo evoluciona, por ejemplo, un cáncer, saber si ese tumor está cambiando sus propiedades o no las está cambiando, ¿no? En parámetros cuantitativos, por ejemplo. Estos modelos están más orientados a partir de la imagen, al final, como lo que existe son imágenes e informes radiológicos, a partir de la imagen, créame un informe radiológico. Yo eso no es lo que quiero. Ya. Yo quiero dar algo mucho mejor que lo que existía, que el informe radiológico, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto. Es decir, podemos crear modelos que no solo intenten convertirme imágenes en texto, sino que podamos crear modelos que nos expliquen lo que va a pasar con ese paciente a largo plazo. Entonces, ese acceso a datos es muy complicado. No es un acceso a datos trivial. De hecho, la compañía que lo está haciendo mejor desde mi punto de vista en lo que es la creación de medical devices es Apple en este momento. O sea, Apple tiene ya un equipo que está sabiendo cómo fabricar medical device, lo que están haciendo en el Watch es increíble y bueno, kudos para ellos, lo están haciendo muy bien y a mí sí que me gustaría ver incluso competir con compañías como Google, Amazon, Microsoft en lo que es ser fabricante de medical device, ¿no? Hasta ahora, las compañías que más nos están plantando cara pues son un Siemens, un Philips, un GE. Son compañías que ya saben de qué va esto, de lo que es fabricar medical device, también están apostando por la IA. Y bueno, lo que decíamos de próstata, por ejemplo. Ahora mismo estamos nosotros y Siemens en el mundo con esta certificación para detección de cáncer de próstata, con la diferencia que ellos lo entrenaron con radiólogos, no lo entrenaron con biopsias. Ah, vale. Estaba pensando en eso que decías de Siemens. Nosotros hicimos aquí un proyecto hace no mucho, hace 2 o 3 años, que era, cogíamos cualquier ecografía de un ecógrafo gestacional, ¿no? Partíamos de las ecografías que se llaman 3D o 4D,
que más o menos sale una especie de volumen de lo que es el futuro bebé, pero no tiene muy buena resolución, ¿no? Claro. Y entonces teníamos un proyecto que era como una ecografía emocional, que cogíamos esa imagen y la procesábamos con IA para obtener algo pues un poco más bonito, por decírtelo de alguna manera. Y bueno, hicimos todo el proyecto. De hecho, nuestra IA iba metida en un hardware que conectábamos directamente a cualquier ecógrafo, se descargaban las imágenes y tal. Bueno, la historia, el gran miedo que tenía nuestro cliente era pues que Philips o Siemens o quien sea integrara directamente esa IA en su ecógrafo y él se quedaba fuera del negocio, ¿no? Que es justo lo que me estás diciendo tú ahora. Sí, digamos que estos son a su vez competidores y son partners. Por ejemplo, nosotros hace un año le licenciamos a Philips nuestro algoritmo de detección de cáncer de próstata y ahora mismo, lo que decías antes, ¿no? De tecnología española, pues hay máquinas de Philips en todo el mundo con nuestro software dentro, ¿no? Con nuestro algoritmo de IA. Obviamente no exclusivo, o sea, tenemos también acuerdos con otras compañías, pero estamos viendo también que quienes de verdad nos estamos posicionando en estar a la frontera de la innovación en IA, en imagen médica, somos nosotros. Y somos nosotros los que estamos definiendo cómo se integra esos algoritmos dentro de todos los sistemas, dentro de sistemas de almacenamiento de imágenes, dentro de máquinas, dentro de dispositivos de biopsia. Entonces, llegar a conocer toda esa red a otras compañías les va a costar mucho más tiempo. Y nosotros vamos muy rápido, en eso somos muy ágiles. ¿Y cómo está siendo la aceptación de la tecnología por parte? Te preguntaría dos cosas, ¿no? Por parte del usuario, el usuario que hasta ahora pues lo ha hecho a ojo, literalmente, y a partir de ahora dices, mira, te puedes apoyar en esta tecnología. Porque yo siempre he escuchado que precisamente los médicos no son los más fáciles de adaptar a las nuevas tecnologías. De hecho, ahí he tenido sentados a unos cuantos emprendedores que han dicho, mira, me he estampado contra los médicos porque no he conseguido que adopten mi tecnología pese a que está validada y tal. No lo han conseguido. Entonces, por un lado, ¿cómo ha sido? ¿Qué te está costando más? ¿Que ellos adopten la tecnología o que los gestores de cuentas te la paguen? A ver, lo que está costando más ahora mismo yo creo que es el modelo económico, pero el uso ya es algo que es claro. Se da por está hecho. Claro. Sí, ya digo que forma parte del pasado. Ahora es más el cómo lo hacemos, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos con un modelo de negocio nuestro, sí, que es un modelo de negocio basado en SaaS, cuando vendemos a los hospitales. Es decir, bueno, tenemos diferentes rangos por el tamaño del hospital, básicamente. Pero la verdad es que el médico lo utilice cuando consigues... O sea, al final el médico lo que busca es beneficiar al paciente con el mejor diagnóstico posible. Y quiere evitar tener factores de confusión que le alteren su manera de trabajar, ¿no? Entonces, por mucho que nosotros, lo que hemos visto es que por mucho que nosotros vayamos al médico con estadísticas de este algoritmo mejora un 10%, o este algoritmo mejora un 5%, o lo que sea, en ese momento no se produce una bienvenida extraordinaria con los brazos abiertos a esta solución, sino que tenemos un punto de inflexión cuando ellos ven el algoritmo en determinados problemas clínicos y cómo los resuelve, ¿no? Sobre todo los que han conseguido mover la aguja cuando el médico dice voy, lo necesito, es cuando ven que hay casos en los que ellos se habían equivocado, que el algoritmo hizo el diagnóstico correcto. Esos son casos en los que directamente el médico ha dicho, vale, ok, o sea, ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, ahí hemos pasado de, al principio, tener que explicar mucha estadística y convencerlos para que hicieran pruebas y venga, pruébalo y luego si te gusta ya lo compras, a todo lo contrario, que ahora ya ha habido médicos que han tenido casos muy exitosos, casos llamativos, por ejemplo, casos en los que salvamos a un médico incluso de entrar ponerse en problemas legales porque le ayudas a detectar una lesión que ha acabado saliendo al cabo de un tiempo y esto lo hemos visto de manera retrospectiva, ¿no? Es decir, oye, este modelo, cuando le he puesto la resonancia de hace 3 años, ya detectó el cáncer que yo me comí. ¡Ostras! Entonces me habría ayudado en esta situación, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, en el boca a oído funciona muy bien. Entonces, cuando un médico va a un congreso y dice, oye, utilizo esta inteligencia artificial, mírate este caso, en este caso me ha ayudado y los médicos claramente cuando ven que algo
tiene ese impacto y lo ven caso a caso y lo entienden, lo adoptan enseguida, ¿no? Entonces ahora en lo que es el algoritmo de próstata, lo estamos vendiendo muchísimo en estos momentos. Estamos teniendo un crecimiento muy, muy importante en adopción. O sea, entonces te cuesta mucho más convencer a la parte económica que tienen que... La parte económica es directamente, te comparas siempre con el coste de una prueba, ¿no? Por ejemplo, esta mañana tenía una reunión que me decían, pero es que una resonancia magnética las aseguradoras nos la pagan a 100 euros. Y claro, tu precio por análisis, claro, es que es muy alto. Y yo decía, bueno, pero en realidad no me tienes que comparar con la prueba de resonancia magnética de hoy, me tienes que comparar con lo que supone una biopsia a posteriori, con lo que supone un tratamiento de radioterapia, con lo que supone un fármaco. Es decir, somos capaces de optimizar esa eficiencia posterior y a día de hoy hay un 30% de biopsias innecesarias. Porque ante la duda muchos pacientes se mandan a biopsiar. Bueno, lo que hablamos de los falsos negativos, ¿no? Si tú puedes garantizar que no hay falsos negativos... Igual te estoy ahorrando biopsias que las puedes dedicar a biopsiar realmente a los pacientes que lo necesitan. Entonces, ese ahorro del sistema sanitario o esa detección del negativo, digamos, todo lo que implica en cuanto a ahorro de tiempos del propio paciente que puede estar más horas en el trabajo o familiares que no tienen que estar acompañando. O sea, Deloitte, por ejemplo, ha sacado un análisis hace muy poco de ese impacto de poner una detección temprana de cáncer en un escenario como el de próstata y demostraban que ahorrando más de 200 millones de libras al NHS, ¿no? Británico. Entonces, en realidad, el modelo económico hemos tenido que trabajarlo un poco más, porque una vez que la adopción clínica ya estaba ahí, llegan los gestores y dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a pagar? Si lo comparas únicamente con la prueba radiológica actual, no es suficiente. Sales perdiendo. Tienes que considerar todos los costes que llamamos downstream, ¿no? Todo lo que viene después. El impacto para el paciente, lo que ahorras al sistema sanitario y demás. ¿Y hay diferencia entre que el sector sea público o privado a la hora de adoptarlo? Al menos en España, que el sector público está muy extendido. Sí, bueno, la única diferencia es que en el sector público tenemos una limitación digamos, en las cantidades a las que tienes que ir a concurso. Por ejemplo, en Italia tienes que ir a concurso público por más de 50.000 euros al año, ¿no? Con una compañía, aquí por más de 15.000. Entonces, claro, prácticamente todo tiene que ir a concurso público, ¿no? Aunque seas una tecnología innovadora, ¿no? Entonces, esto muchas veces frena el esfuerzo de comerciales, ¿no? en ir a por lo público. Pero bueno, dentro de esto, nosotros hemos creado un modelo de negocio muy adaptado a los organismos públicos, básicamente, para que todos los pacientes se puedan beneficiar, ¿no? Y a día de hoy lo tenemos en muchos hospitales, tenemos en Virgen del Rocío, en la FE, Vall d'Hebron, o sea, todos los hospitales públicos más relevantes de España lo tenemos. Y después de estos 10 años de desarrollo del proyecto, más los que llevas de investigación, ¿tú qué crees que ha sido lo más complicado técnicamente para tener este producto en el mercado? Lo más complicado técnicamente para nosotros, yo creo que ha sido resolver... Es que es una cadena de montaje, ¿no? Hay muchas partes, pero técnicamente lo más complicado ha sido, por un lado, el acceso a datos. Claro. Eso ha sido, digamos, uno de los principales problemas. Luego también la alta heterogeneidad de calidad de los datos que tenemos. O sea, cuando recoges imágenes tenemos que pensar que el algoritmo tiene que funcionar en cualquier lugar del mundo. Claro. Entonces, para eso necesitas ser muy bueno en el control de esa calidad, de ese dato, y conseguir que eso impacte lo mínimo posible. Y que cuando detectes algo no sea un artefacto de una máquina, sino que sea una enfermedad, ¿no? Que sea algo así. Entonces, resolver ese problema de la heterogeneidad, de las diferentes calidades y demás, ¿no? Y luego, lo que está siendo también complicado es la parte de la computación, ¿no? Al final, a día de hoy, necesitamos computación para crear estos modelos. Esta computación, pues a día de hoy está disponible pues, en unos cuantos proveedores, ¿no? Y estos son costes elevados. Tienes que decidir si te creas una infraestructura en casa, ¿no? con GPUs para resolver esa computación, o si trabajas con un partner en la nube que tienen unos fees muy elevados, ¿no? Sí, es bastante caro, sí.
Entonces, la parte de la computación yo creo que sigue siendo una limitación. Sobre todo, yo ya estoy pensando, digamos, a largo plazo, cuando queremos poder crear modelos de cuerpo completo. Es decir, Claro. poner en una red toda una resonancia magnética full body, ¿no? Ahí necesitamos mucha memoria. Am, si queremos procesar imágenes de alta resolución de todo un cuerpo humano, pues a día de hoy probablemente no tengamos ninguna GPU todavía que pueda asumir toda esa cantidad de memoria que vamos a necesitar para crear una red. Necesitamos el salto cuántico, ¿no? Para poder hacer. Eh, sí, yo confío mucho también en la fotónica, ¿no? Ajá. En los chips fotónicos también que se están desarrollando en estos momentos. O sea, me cuesta mucho pensar que la evolución va a venir únicamente por parte de la computación cuántica, sino que vamos a necesitar la intersección de varias tecnologías para que realmente lo implementemos en rutina. ¿Y hay algún caso donde vuestra tecnología te haya llegado a sorprender a ti mismo? De decir, ostras, yo no pensaba que esto pudiéramos alcanzarlo. Sí, ahora la verdad es que estamos en una fase muy bonita porque continuamente a diario me están llegando feedback de los usuarios, de los médicos, de casos que estamos ayudando. Que están resolviendo. Tengo un correo de ayer de un médico que decía lo de antes, ¿no? Decía, mira, yo soy un experto y esta lesión yo Habría dicho esto, no ¿no? fui capaz de verla Ah. y vosotros lo clavasteis, ¿no? Entonces, estamos teniendo este tipo de feedback y es verdad que cuando creábamos los modelos, siempre piensas que vamos, para la adopción, por parte de los médicos, tienes que darles capacidades superhumanas, ¿no? Suprahumanas. Sí. Es como ocurre con ChatGPT, porque se está utilizando tanto a día de hoy, porque todos reconocemos que no seríamos tan rápidos sin él, ¿no? Cuando tenemos que crear un texto, revisar un correo, lo que sea. Lo mismo ocurre con los médicos. Cuando ellos ven que le está dando capacidades que son superiores a las de ellos mismos, entonces la adopción es muy rápida, ¿no? Y yo, francamente, no pensaba que estuviéramos con un performance tan alto, porque ya no es compararte con los mejores radiólogos del mundo, que es como hemos validado esta herramienta, que nos fuimos a Harvard, a Mass General Brigham, y hicimos ahí el estudio para ver ese gap, ese delta que les mejorábamos, porque digamos que ese era el benchmark total, sino con, digamos, el día a día, el impacto que estamos teniendo es brutal, ¿no? Y entonces es muy gratificante, no me lo esperaba y la verdad es que sí que reflexiono sobre ello todos los días. Bueno, me vas a explicar ya vuestro proyecto de gemelo digital, que a ver si soy capaz de entender, pues lo que te decía, ya a nivel industrial, cuando me dicen, vamos a hacer un gemelo digital de una planta, y dices, ostras, entre sensores, actuadores, motores, no sé qué, o sea, el cuerpo humano me parece una barbaridad. Sí, a ver, el gemelo digital es un proyecto efectivamente inspirado, ¿no?, por todos esos gemelos digitales que ya se han desarrollado siempre en ingeniería. En ingeniería tenemos la suerte de conocer las propiedades de los materiales, la geometría y demás. Y entonces en medicina lo que reflejamos un poco es esa ambición, ¿no?, de poder llegar a conocer qué está ocurriendo en cada punto del cuerpo humano y conocer sus propiedades, ¿no? Y para eso la imagen es fundamental. Digo, porque a veces me hablan del gemelo digital y digo, bueno, el gemelo digital, si algo es cierto, es que la imagen médica va a tener un papel muy relevante en los próximos años, porque es la única manera que tenemos de ver el interior del cuerpo humano ahora, en este momento. Yo te pongo en un escáner y vemos exactamente cómo están tus órganos, ¿no? Entonces, tenemos que profundizar en todo lo que sean técnicas de imagen que nos permitan tener alta resolución espacial y temporal. O sea, que nos permita ver no solo cualquier punto del cuerpo humano, sino también cómo está evolucionando en el tiempo, ¿no? Y ahí nosotros también participamos en el desarrollo de esas tecnologías. Hace poco participamos en la creación de una máquina de PET de cuerpo completo, por ejemplo. O sea, como compañía nuestra visión es esa. Lo tenemos súper claro y cuando se acerca un proyecto de monitorización o visualización del cuerpo humano, vamos ahí, ¿no? Entonces, este problema es enorme y yo no creo que Kibim sea capaz de resolver todas las escalas, porque tiene muchas escalas, ¿no? Desde los nanómetros o picómetros hasta los metros, o sea, que es el tamaño, digamos, de los tamaños que tenemos dentro del cuerpo humano. También desde los femtosegundos hasta los años, ¿no? Queremos predecir a años vista lo que nos va a ocurrir. Entonces, esta gran variación
de escala espacial y temporal no la tenemos en otros sistemas en ingeniería, ¿no? Entonces, para esto es fundamental, por un lado, desarrollos como el que se ha tenido gracias a AlphaFold, el premio Nobel de este año. Creo que la escala de las proteínas es una que nosotros no dominamos en este momento, pero vamos a ver compañías que entran en el espacio del gemelo digital, que aprovechan todo este conocimiento que se ha generado con AlphaFold para ver cómo interaccionan las proteínas entre sí, y estos modelos de interacción de proteínas que implican para el desarrollo de enfermedades y cómo se tratan esas enfermedades. O sea, vamos a ver una explosión. Yo creo que en cuanto a proteínas estamos en los primeros balbuceos ahora mismo, para todo lo que vamos a ver, ¿no? que nos explican del cuerpo humano. Y por otro lado, la imagen, desde un punto de vista más macro, nos va a permitir tener esa información ya no geométrica de los órganos, sino también de la composición con los biomarcadores que nosotros podemos extraer. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, ya somos capaces de hacer una resonancia magnética de cuerpo completo y decirte la composición corporal, si tienes grasa en el hígado o no, el hierro, si tienes alguna lesión en el pulmón, qué características tiene, o en el cerebro, o en cualquier zona, o si tienes un quiste del que no te tienes que preocupar, ¿no? Entonces, ese gemelo digital va a ser una entidad que vamos a ir nutriendo periódicamente con los datos que tenemos, con una especie de backups que vamos a hacer de nuestro propio cuerpo humano cada cierto tiempo para decir, bueno, este era mi estado en este momento. Obviamente tener una imagen en continuo no es posible, porque claro, no tenemos unos sensores en el cuerpo humano de manera continua. No somos una turbina. Pero digamos que vamos a conseguir hacer periódicamente una monitorización del cuerpo humano que nos permita tener algo muy parecido a un gemelo digital como lo conocemos en ingeniería, ¿no? Y esto lo vamos a tener seguro en los próximos 5 o 10 años. A partir de resonancia. Principalmente a partir de resonancia, pero van a avanzar también otras tecnologías. Por ejemplo, se está trabajando también mucho en TAC por contraste de fase, muy bajas dosis de radiación. Se está trabajando también ecografía de alta resolución y al final pensamos que, por ejemplo, siempre he tenido la idea que con una ecografía en las carótidas podemos ver muy claramente el riesgo de ictus, ¿no? No hace falta ponernos en una máquina. En la puerta de un mercado, haciendo una ecografía en las carótidas de todos los que entran, sabríamos cribar a pacientes para que se vayan al hospital para prevenir un ictus, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías se pueden integrar en el día a día, en la vida cotidiana, pero de nuevo necesitamos esa confluencia de varias tecnologías. El tener ecógrafos solo no sirve, necesitas tener IA que te ayude a esa interpretación autónoma, ¿no? Bueno, pues muy bien, muy interesante toda la parte técnica. Te voy a preguntar sobre algo que es bastante reciente, ¿no? Que es vosotros habéis levantado ahora un capital equivalente a unos 50 millones de dólares, sí. ¿no? Que en una empresa española es una ronda muy, muy alta. ¿Qué piensas gastártelo? A ver, nosotros queremos ser los mejores del mundo en radiología e IA, ¿no? No estamos haciendo piel, no estamos haciendo imagen de biopsia, no estamos haciendo genética. O sea, tenemos muy claro, queremos liderar el mercado de la IA en radiología a nivel mundial. Entonces, para eso, y lo estamos liderando. Entonces, para eso hace falta mucha inversión, porque crear un medical device, por ejemplo, un estudio de validación en Estados Unidos son 2 millones de euros. Crear un producto nuevo igual nos vamos a 3, 4 millones y medio de inversión. Entonces necesitas realmente armarte de capital para poder crear esto si quieres de verdad tener un impacto global. Si quieres crear un medical device con el marcado CE, con datos de hospitales europeos y tal, probablemente no necesites tanto, pero tampoco van a venir a ti los inversores si te ven una falta de ambición a la hora de comercializar a escala global, ¿no? Entonces, por un lado, queremos seguir desarrollando nuestros productos. En los próximos años vamos a ver cómo lanzamos soluciones muy buenas. Próstata ya la hemos comentado, pero cáncer de pulmón, cáncer de mama. Vamos a seguir mejorando también en un área que ahora está también empezando a crecer mucho, que es las enfermedades autoinmunes. Tenemos algún algoritmo muy bueno. Tengo un socio liado con uno de mis socios, está liado con eso, pobrecito. Es una locura, no hay manera de encontrarle nada y aparece un día y de arriba abajo es todo un gran eczema
y nadie tiene ni idea de qué tiene. Y bueno, es autoinmune. No, pues luego hablamos, sí. Sí, la verdad es que a día de hoy, bueno, estamos solo, de nuevo, descubriendo todo lo que tienen detrás, las enfermedades autoinmunes, pero hay patologías, por ejemplo, que tienen retrasos diagnósticos de 7 años, ¿no? Entonces hemos conseguido crear algoritmos que te permiten detectar esto pronto y hay tratamientos. Lo bueno es que la industria farma también está invirtiendo en tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes con enfermedades autoinmunes para que puedan llevar una vida normal, ¿no? Pero ahí, de nuevo, se necesita mucho apoyo de la imagen médica, porque muchos de esos síntomas se ven a nivel óseo, se ven a nivel muscular y por tanto, poder desarrollar todos estos productos requiere de capital. Y esto es así, ¿no? Después también, Kibim a día de hoy es una compañía que sabía crear productos, sabía certificarlos, pero todavía no habíamos dedicado un gran esfuerzo a vender, básicamente. O sea, no habíamos creado ni una estructura de ventas potente, no le habíamos dado, digamos, esa... Todos los ingenieros pecamos un poco de eso, ¿eh? A ver, yo lo tenía... Nos centramos en el producto y luego... Yo lo tenía muy presente, pero a su vez el comercializar una solución en medicina es un one shot, que decimos. Si tú empiezas a comercializar algo y fallas, el médico ya no va a volver a confiar en ti. Entonces, tampoco hemos salido inmediatamente a intentar vender nuestras primeras versiones. Nosotros lanzamos una V1 del producto de próstata que no detectaba cáncer, sino que hacía un análisis de la glándula y me di cuenta en el primer despliegue. El médico dijo, ¿y las lesiones? Ah, bueno, pero dije, es que... Claro, y en ese momento paramos comercialización. Dije, no... O sea, obviamente fueron más, ¿no? Pero vimos claramente que no era un MVP, que necesitábamos meterle, aunque fuera un reto científico, teníamos que meterle más características y la feature de detección de lesiones y clasificación, aunque, insisto, fuera un reto científico mayúsculo y teníamos que desarrollarlo, pero decidimos parar, no intentar vender nada, invertir más en el desarrollo del producto hasta que ya lo tuviéramos ahí y salir a comercializarlo, ¿no? O sea que, en realidad, creo que si en ese momento, y también, obviamente, pues he cometido ese error, ¿no? De, a lo mejor llegan unos inversores, como mi sindicato anterior, dicen, oye, vamos a intentar vender, fichamos a un director comercial, pero el producto vimos que no estaba listo. Entonces ahí hicimos un poco de pausa, mejoramos el producto y ya cuando hemos conseguido lo que incluso nos impresiona a nosotros mismos, después de ver el performance del modelo, ahora sí que lo vendemos con total tranquilidad y ahora es el momento, ¿no? Entonces para eso hemos levantado la ronda. ¿Y vender en Estados Unidos y vender aquí es muy diferente? Sí, muy diferente. Aparte de la regulación, pero bueno, Europa es una zona hiperregulada ya de por sí, es verdad que la FDA pues bueno, tiene un trato diferente, pero ¿en qué es diferente? Muy diferente. O sea, aquí lo que vemos es que, por un lado, cuesta convencer más desde la perspectiva de la gestión y la posición del médico siempre es una posición de, es que los gestores, es que lo que decidan los gestores de mi centro. O sea, la posición del médico en cuanto a la organización sanitaria quizá es más débil. En un escenario americano el médico tiene mucho más poder de negociación. Dice, esto es lo que necesito para mis pacientes y esto lo tenemos que comprar. Y normalmente los gestores siguen al médico. Aquí también hay sanidad privada en Europa que funciona así, ¿no? Pero hemos visto que muchas veces la medicina depende mucho de la gestión y la decisión de los gestores, ¿no? Y a veces con el médico sin poder decidir, ¿no? en ese cambio, sin poder ser un papel protagonista. Es decir, pues de manera centralizada me han comprado esto y con esto tengo que trabajar, ¿no? No tengo capacidad de decisión en mi entorno sanitario. En Estados Unidos suele ser al revés. O sea, el médico tiene mucho más poder. Digamos que aquí en Europa, para que un médico pueda mover a los gestores, tiene que ser un gran líder de opinión, una figura muy reconocida, alguien muy importante, con peso. En Estados Unidos, el perfil de médico, digamos, está muy reconocido socialmente también y tiene mucho poder dentro de lo que es el hospital. Y cuando ven que la tecnología les va a mejorar, dicen, oye, yo esto lo necesito y lo adoptan. Entonces, estamos viendo que la adopción es mucho más rápida allí, sobre todo en
pues, en entidades que dicen esto me va a ayudar a optimizar mi número de biopsias, por ejemplo, las aseguradoras, ¿no? Están interesadas en controlar la calidad de las imágenes de los centros y nosotros tenemos un modulito dentro de los algoritmos de detección que siempre detecta la calidad de las imágenes, ¿no? Entonces, hay como un interés en probar tecnología y también abandonarla mucho más rápido. Es decir, pruébalo rápido y decide rápido, ¿no? Y aquí es al revés, somos muy cautos, ¿no? Yo creo que los dos sistemas avanzamos, pero en Estados Unidos hay como mucha más predisposición a incorporarlo rápido, vamos a probarlo y si funciona me lo quedo, pero si no, fuera. Buscamos otra cosa. Bueno, incluso te diría toda la sociedad un poco es así, ¿no? En Europa somos un poco más colectivistas, en Estados Unidos son más individualistas, entonces si yo decido que esto me interesa tal, lo otro, aquí en Europa es un poco más, pues no, si todo el hospital, si todo Sí. el congreso, si todo el... Sí, y allí ahora el reto más importante es la cobertura de las pruebas, ¿no? Cuando vas ya a sistemas sanitarios La más cobertura, grandes, ¿quién paga, te refieres? las aseguradoras, sí. Entonces, ahí, por mucho que tengas un código de reembolso, nosotros estamos aplicando ahora para poder tener un código de reembolso de nuestra técnica Sí. de detección y diagnóstico de cáncer de próstata, tener el código no es suficiente. Luego tienes que conseguir la cobertura por todas las diferentes aseguradoras y el pago, ¿no? Lo llaman coding, coverage and payment. Y esa parte de la cobertura y el pago al final también se basa en evidencia. Tienes que demostrarle a la AMA, a la American Medical Association, que tu prueba está ahorrando costes al sistema sanitario y que reemplaza algo. Entonces, una vez consigues esto, digamos, todo ya funciona de una manera más automática porque tu prueba se reembolsa, tiene un código, tiene un precio asociado y se paga, ¿no? Entonces, ese es el nivel al que queremos llegar y por el momento vendiendo a privados, vendiendo a centros sanitarios y grupos hospitalarios cuyos decisores tengan claro que quieren invertir en IA y en esta tecnología. Hay otros que no, que se esperan a que la aseguradora se lo cubra, ¿no? Si no me equivoco, ha sido justo esta semana, si no es esta semana, fue la pasada, salió una noticia en la que lo estuve investigando un poco, que en China han presentado un hospital, creo que le llaman el Asian Hospital o algo así, que directamente está controlado por inteligencia artificial y está formado por 15 médicos, que son 15 IAs, y 4 enfermeras, que son 4 IAs. Las 4 enfermeras no sé cómo hacen su trabajo de enfermería con IA, pero ahí está la noticia, ¿no? Y dicen, lo han lanzado ahora, hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Que son capaces de diagnosticar en atención primaria 3.000 pacientes diarios con un 93% de eficacia. Hay que ver, los chinos lo dicen y luego pues habrá que ver lo que es, ¿no? Pero haciendo un poco de ciencia ficción, ¿tú cómo crees que va a evolucionar la atención primaria, hospitalaria? Yo creo que van a desaparecer los hospitales tal y como los conocemos a día de hoy. No creo que los hospitales vayan a estar tan centrados en lo que es la consulta con el médico, el diagnóstico de ciertas patologías. Vamos a tener unos centros de toma de datos, imagen, análisis clínicos, genómica, o sea, adquisición de información de seres humanos. Y luego vamos a tener otros centros más de tratamiento. Vamos a tener cirugías, vamos a tener pues, las indicaciones terapéuticas de los médicos, pero ya para intervenir al tratamiento. Pero lo de la visita, porque tengo unos síntomas, me encuentro mal, creo que va a ser reemplazada completamente por la inteligencia artificial. Ahora lo vemos muy lejos, porque me has comentado ciencia ficción, ¿no? Entonces, sí, ciencia ficción total. Por filosofar, ¿no? Te puedes mojar. Pero en realidad, a día de hoy lo vemos lejos, ¿no? Porque todos, ¿no? La inteligencia artificial todavía no está ahí, seguimos yendo al médico y demás, pero cuando tengamos todos los pacientes los datos en nuestras manos, toda nuestra información en un cloud, que le paguemos a cualquiera de los proveedores por almacenar nuestro historial médico, en realidad esta información la podemos compartir con quien sea. La podemos compartir con un médico especialista en una patología autoinmune en San Francisco. Y el modelo de sanidad cambiará completamente a un modelo digital en el que el hospital dejará de ser el centro de atención
¿no? Y pasaremos a ser digitales también en lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Al final, a partir de un centro de toma de datos, vas a poder volcar esa información a tu cloud y luego enviársela al médico que quieras, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más y más en los próximos 20 años, ¿no? Como el concepto de hospital que conocemos ahora y el concepto de centros de atención sanitaria, donde voy con mis síntomas y los comento y comparto, va a cambiar, ¿no? Ahora bien, la visita al médico, el acto médico, también tiene un factor importante, ¿no? Que es en la psicología de los propios pacientes. Yo creo que no solo hay que ver la enfermedad, sino también el cerebro o la mente es parte de la enfermedad o de la salud, ¿no? Y creo que esa interacción humana con los médicos para determinado tipo de enfermedades va a tener que seguir existiendo. Muy bien, pues la verdad es que es muy interesante. Yo estaba pensando hace unos cuantos años, hicimos un proyecto que el objetivo era detectar de forma muy rápida cualquier tipo de infección que tú tuvieras. Y en aquel entonces yo ya pensaba, ostras, si esto realmente se desarrolla y se pone en el mercado, tenías que utilizar cualquier tipo de fluido orgánico, podías saliva, orina, lo que sea, y eran unos dispositivos, un cartucho que cargabas eso y el sistema de funcionamiento era con nanopartículas y teníamos un detector que era un Raman, una tecnología. Espectro. Exacto. Y se hacía con eso, ¿no? Y realmente era capaz de detectar prácticamente cualquier infección que ese cartucho tuviera, ¿no? Entonces yo en mi cabeza pensaba, ostras, el día que esto pase, tú llegas con el niño que tiene fiebre, que tal, no sé qué, señora, sientes ahí, pones el cartucho de saliva del niño, se ha acabado, es que casi no tienes que visitar al médico, ¿no? Sí. Y es un poco pues lo que estás diciendo tú, ¿no? Separar toda la parte de diagnosis de la parte luego pues de la intervención, que eso pues es más complicado, que un cirujano maxilofacial lo sustituya a una IA. Efectivamente. Yo creo que estamos muy lejos todavía de tener intervenciones completamente que haya robots y automatizadas. Sí. Ahí coincidimos 100%. Pero lo que es la toma de datos y demás, la vamos a deslocalizar completamente. Oye Ángel, pues muchísimas gracias por este ratito. Sí. Te queda la pregunta de sufrir, que es la que todos se avergüenzan un poco, echan la cabeza, bueno, sí, la cagueta, no sé qué. Que es, por favor, explícanos cuál ha sido tu mayor cagada profesional. A ver, yo creo que la mayor que he hecho ha sido... Voy a decir la que tenía pensada de inicio. Venga, va, suéltalo. Yo creo que la mayor que he hecho ha sido ser muy prematuro también en empezar con lo que son las compañías spin-off, ¿no? Yo empecé con un acuerdo de spin-off con Kibim, cuando todavía ese concepto no estaba maduro en España y donde al final eso significa que un organismo público puede participar de tu compañía con un 3%, un 4%, un 5%, pero al final esto depende de políticos, ¿no? Sobre todo si es un organismo público, pues aprendí que esto depende de, al final, los patronatos y todo esto depende de la política, y lo que para una legislatura el tener spin-offs es guay, para la siguiente legislatura no. No es tan guay. Entonces ahí aprendí que bueno, tener esta estructura dentro de una compañía hay que saber gestionarla, que a veces puedes llegar a puntos de bloqueo de la compañía, y eso fueron probablemente años oscuros, ¿no? Algunos momentos oscuros en mi vida como emprendedor, porque llegar a tener incluso cuentas bloqueadas por no poder aprobar a los auditores, por ejemplo, porque no venía nadie a firmar, ¿no? Entonces, en esa situación sí que dije, joder, aquí si tengo un aprendizaje es que tengo que replantearme mucho más este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, cuándo decir que sí a hacer un acuerdo de spin-off que toque al final el accionariado y cuándo no, ¿no? Yo creo que ahora ya estamos en otra época, todo esto está mucho más claro, pero yo creo que fui uno de los pioneros de spin-offs en España. Entiendo que es una spin-off vinculada a un organismo público, a una universidad o a un... ¿no? Efectivamente, a un instituto de investigación. Sí. Instituto de investigación. Y claro, yo creo que fui de los pioneros en spin-offs en cuanto a estos modelos de colaboración. Y claro, al principio todo el mundo no tiene claro cómo funciona, ¿no? Cómo se invierte en una compañía. ¿Qué pasa si hay una ronda de inversión?
cómo se desinvierte, cómo se aprueban auditores, tenemos que ir a las juntas de accionistas, wow, ¿no? Entonces, todo esto sobre lo que es el político, el decir que vas a hacer spin-offs está bien, pero luego entras en los detalles. El día a día. En el día a día de una compañía, ¿no? Entonces, en el día a día de una compañía te tienes que comportar como un socio. Claro. Y ser socio de una compañía es algo importante. Tienes que estar a la altura. Entonces, eso creo que fue uno de mis primeros aprendizajes y de los que sigo manteniendo ahí cómo lo optimizaría de cara a otra compañía en el futuro. Muy bien, pues nos lo apuntamos para el libro de las grandes cagadas de nuestros emprendedores. Y antes de despedirte, te quería dar un obsequio de nuestro patrocinador Protango, que al final es el que paga el podcast y hay que hacerle publi. Y muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Iremos viendo la evolución de Kibim, a ver cómo va todo. Y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. ¡Chao!